Pues de una vez. ¿Qué grabando? Ok, so una de las partes de medir el performance es KPI, Key Performance Indicators. Tracking, estábamos hablando de tracking your business, conocer los números personalizados de cada uno de nosotros. Y aquí es donde utilizamos nuestras formitas que nos ayudan a saber las actividades que estamos haciendo diariamente y llevar un récord de las actividades que estamos haciendo diariamente para poder eventualmente tener nuestra personal fórmula de éxito en cada una de las actividades que me voy envolviendo. ¿Ok? So vamos a empezar con esta forma que se llama Just Do It y que traquea los números de la siguiente manera. Vamos para arriba. Attempts, si por ejemplo estoy haciendo llamadas, call calls, estoy llamando a dueños de casa para ofrecerles nuestro servicio, nuestro proactive approach. Y entonces voy a ir cada vez que hago una attempt, o sea, marco un número de teléfono, marco un número, 1, 2, 3, 4, 5. Esto me va a decir el número de attempts, el número de intentos que hago de llamar en cierto tiempo para poder lograr el número de conversaciones que me estoy buscando, que en este caso dijimos son 4. Entonces, conversaciones igual. Conversé con una persona, estoy estableciendo una conversación de real estate con esta persona que es un dueño de casa, lo marco como 1. Después hice un appointment, porque ya tenía el lead, hice un appointment con esta persona, lo marco. 2 appointments, 3 appointments, 4 appointments. Al final, subámosle un poquito, al final del ejercicio, el día que lo hice, la fecha que cayó, qué clase de actividad estaba siguiendo, si estaba haciendo expirados, past clients, lead follow-up, empecé a qué horas, mi meta era hacer 1 hora, 2 horas, empecé a qué horas, si paré en algún momento para saber exactamente el tiempo que envolví en esto, tengo toda esta información, pero a final de cuentas vamos a saber el número de intentos que me llevó lograr este número de conversaciones y este número de appointments en este día a esta hora. Ese es el objetivo de esta forma. La acumulación de esta información va a hacer que sepa yo, encuentre mi fórmula personalizada de éxito. La persona A puede tomarse 20 llamadas para lograr 2 appointments. La persona B puede tomarse 10 para lograr los mismos 2 appointments. Por eso que es una fórmula personalizada que me va a llevar la acumulación de cierto número de hojas, lograr y conocer mis números personales. 2, vamos a ir a esta otra, Make It Happen Daily. Exacto. Entonces aquí voy a llevar toda la información que acabo de obtener en mi hojita diaria, la voy a pasar aquí a la hojita diaria, a reportar mis números diariamente. Y entonces aquí voy a poner que estoy trabajando en la semana de, vamos a decir, el día 7 al día 14. El mes de junio del día 7 al día 14 voy a reportar estos números. Voy a ir sobre de mi lead source, los leads que trabajé más arriba, y entonces aquí tengo las diferentes fuentes que tengo para conseguir leads, si estoy buscando leads o si estoy buscando appointments. Pero esto me va a enseñar a saber qué lead sources me funcionan a mí personalmente más efectivo que otras. Puede ser que estuve llamando a clientes pasados, puede ser que estuve llamando a mi esfera de influencias, a la gente que ya conozco, for sale by owner, sign call, social media, cualquiera que sea la fuente, voy a registrar el número de contactos que logré capturar en esta semana, en este día, al final de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como ustedes quieran. Entonces después, más abajo, voy a reportar las actividades que tuve con buyers y sellers.
Si estos leads que estuve trabajando, por ejemplo, son expirados y de estos expirados me conseguí 2 appointments, voy a decir que a los 2 appointments, uno fue el día lunes, entonces aquí reporto que el día lunes tuve una presentación a un seller y aquí abajo reporto si logré o no el listing. Si logré el listing, pues lo pongo 1 y si no le pongo 0. El otro appointment se dio el día jueves. Pongo 1 porque fue otro listing presentation y abajo si logré el listing, pues pongo 1. Al final de la semana ya sé que en esta semana tuve 2 listing presentations y que me conseguí 2 listings. ¿Ok? Buyers. Si estuve trabajando con buyers, estuve en open houses, estuve en cold call, estuve en mis redes sociales, estuve en mi Chime, estuve generando leads para buyers y entonces logré cierto número de presentaciones para buyers, BPs que le llamamos, Buyer Presentation. El lunes tuve 1, el miércoles tuve 2, el sábado tuve 3, al final de la semana tuve 6 presentaciones. Por nuestro Proactive Approach, normalmente firmamos todos los buyers que vienen a vernos. Yo debo tener al final de la semana 6 buyers firmados, ¿correcto? Igual, presenté 2, firmé 2, presenté 1, firmé 1, presenté 3, firmé 3. Voy conociendo mis números personalizados en la semana. Después, en esta semana hice X número de showings. Tuve un showing el martes, tuve un showing el jueves, tuve 2 showings el sábado. Quiere decir que en la semana hice 4 showings. De estos 4 showings salieron ofertas estos días en estas cantidades y al final de la semana tengo mi número de ofertas, tengo mi número de contratos, tengo mi número de closings, que obviamente son de transacciones pasadas que ocurrieron, cayeron en esta semana, y tengo la cantidad de dinero que me gané en esta semana. ¿Cuál es el objetivo? Que todas las semanas estoy generando dinero. Cuando estoy analizando estos números constantemente, estoy mandando un mensaje a mi mente subconsciente de acostumbrarse a ver producción, de ayudarme a mantener estos números constantes y en todo momento y de generar dinero en todo momento. Estoy mandando el mensaje para poder ayudarme a ser más productivo. Por eso yo diría 2 cosas son las que hacen traquear los números. 1, encontrar mi fórmula personalizada de éxito y 2, acostumbrar a mi mente subconsciente al éxito, a la producción, a la generación de dinero, que es lo que estamos buscando. Por último, sponsoring meetings. Si estamos en Real Broker, queremos hablar con otros agentes para poder crear una organización, ¿verdad? Para poder tener un downline efectivo. Entonces, ¿cuántos números de coffee meetings con cuántos agentes me vi en la semana, lunes, martes, miércoles, etcétera? ¿Cuántos de ellos logré traer a la organización? ¿Qué cantidad de residual income, revenue income debería decir, revenue income entró por deals que cerraron en días anteriores, deals de otros agentes que cerraron en días anteriores? Entró esta cantidad de revenue income y total, puedo hacer el total de ingreso por día que generé tanto en listings como en ventas y en revenue income. Y a final de cuentas tengo mi número completo de mi semana completa. Mientras más mi mente se acostumbre a ver producción constante, más efectivo, más productivo, más proactivo voy a ser en términos de mis goals, metas. Wow.